Es una historia bastante conocida, pero sí me ha pasado que yo he regresado a esta historia varias veces porque como todo en esta vida me da ansiedad solamente de imaginármelo. Esta es la historia de John Edward Jones. Esta es la entrada de las cuevas de Noripori. Miren el orificio. Va a ser un poco difícil no pensar en doble sentido aquí, pero haga un esfuerzo, ¿ya? Miren nada más el hueco por el que tienen que ingresar las personas. Esta es la entrada de la cueva. Entre 1999 y 2004, 6 personas se quedaron atrapadas en diferentes ocasiones en uno de los pasajes estrechos de Noripori. A pesar de conocer los peligros, John, de 26 años, su hermano Josh y otros 9 amigos decidieron explorar esta cueva. A duras penas encuentro amigos que quieran ir al cine conmigo. Yo no sé de dónde saca 9 amigos que tengan interés por entrar a estas cuevas. Los aventureros ingresaron a la cueva. La cueva tiene alrededor de 413 metros de recorrido y puede llegar hasta los 44 metros de profundidad. Hay partes que son como un poquito más angostas, hay espacios que son mucho más amplios y entiendo que en esos espacios mucho más amplios es donde van generalmente los turistas. John buscaba llegar al Birth Canal o Canal de Parto, que es uno de los más estrechos que tiene esta cueva. A medida que vas avanzando, el pasaje se hace mucho más angosto. Tengo un video de alguien que se grabó atravesando el canal de Parto, solamente para que tengan una idea de lo estrecho que es ese lugar. Yo no le veo nada de divertido, de verdad. Este sí es un verdadero amante de las cavidades. Por aquí quería ir John. Una hora después de haber iniciado la expedición, John se desvía y decide tomar una zona menos explorada llamada Ed's Push. Para irte al Birth Canal tienes que irte hacia acá. Para irte a Ed's Push tienes que irte al otro lado, por acá. Y aunque a primera vista parece que esta zona es ancha, hay como unas rocas aquí que hacen que los espacios por donde puedes caminar sean más angostos. Realmente no es tan ancho como parece. ¿Qué diferencias hay entre el canal de Parto y el Ed's Push? En el canal de Parto solamente tienes que ir en línea recta. Fíjense aquí, literalmente solo es un camino. No hay pierde. El Ed's Push es más complicado. Es como un viaje en montaña rusa y tiene muchas curvas, sube, baja, sube, baja. Eso quiere decir que tienes que tener fuerza en los hombros, en los brazos, para que cuando estés de bajada, tus brazos puedan resistir el peso de tu cuerpo. Otra cosa también que es importante mencionar es que para tú salir de la cueva tienes que regresar por el mismo lugar por el que ingresaste. Eso es tan angosto que realmente no hay forma de salir. Es como que en esta situación en la que está este chico, tú digas, me doy la vuelta y me voy. No es posible. Tienes que encontrar un espacio más amplio para ahí girar y volver a salir por ahí. John llegó a una de las partes más peligrosas de Ed's Push, que es Corkscrew. Esa parte es súper peligrosa porque es súper angosta. En esta área, en Corkscrew, hubo un incidente anterior en el año 2004 en el que estuvo involucrado un niño de 16 años. El niño se quedó atrapado intentando darse la vuelta y el equipo de rescate tardó 14 horas en salvarlo. John logró atravesar Corkscrew y más adelante el pasaje se hizo un poco más amplio. Aquí está Corkscrew. John atravesó esto y llegó acá. Y sí ven que esta zona es como un poquito más amplia, ¿no? Y continuó confiado. El recorrido era muy pesado, pero no podía hacer más que seguir hacia adelante. John alcanza a ver otra cavidad y creyó haber visto una salida más grande al otro lado. Así que intentó pasar de cabeza por un corredor estrecho. Al intentarlo, se dio cuenta que necesitaba comprimir un poco su pecho, o sea, soltar todo el aire. Exhaló profundamente para poder pasar por un espacio minúsculo de apenas 25 centímetros de ancho por 45 de alto. Y para su mala suerte, logró pasar. John quedó atrapado. Intentó dar la vuelta, pero al hacerlo se quedó atrapado boca abajo. Cuando uno cuelga boca abajo, los órganos ejercen presión sobre los pulmones, pero sobre todo, el corazón reduce su bombeo, recibe más sangre de la que puede gestionar y no puede mover la suficiente sangre para mantener todas las funciones esenciales del cuerpo. Así que el tiempo para salvar a John Edward Jones estaba corriendo. Su hermano Josh trató de agarrar sus piernas, pero el peso de John lo deslizó aún más hacia abajo. John tampoco podía mover sus brazos. Es que de todas las formas en las que se pudo lanzar, el man dijo así me voy a lanzar, así.
Obviamente, con las manos así hacia abajo, ni siquiera podía hacer esto, o sea, no podía empujarse, no podía hacer nada, solo quedarse así. Josh salió de la cueva y pidió ayuda. 3 horas después, llegó la primera rescatista, una mujer llamada Susie Motola. El lugar en donde se había atascado era tan angosto que lo único que alcanzaba a visualizar la rescatista eran sus zapatos deportivos. Esta imagen es horrible. Literalmente tiene la cabeza atrapada entre 2 paredes y, para colmo, acá arriba es mucho más angosto. Primero Susie intentó atar las piernas de John para alarlo, pero no funcionó. Así que decidieron atarlo con un sistema de poleas y cuerdas para sacarlo. Ahora, solamente quiero que ustedes tengan en cuenta que ya habían tenido más o menos 1 hora de recorrido. Es decir, que para que Susie llegue a donde él está, se demoró por lo menos 1 hora. Bueno, ya ponle 45 minutos. Ya. Recién después de esos 45 minutos de recorrido, van a empezar a hacer este sistema de poleas y cuerdas para sacarlo, que seguramente les debe haber tomado también muchísimo tiempo. Tienes que instalar las poleas en la roca. O sea, no solamente una, son varias. Este método es el mismo método que habían utilizado para rescatar al niño de 16 años en el pasaje de Corkscrew. Pero recuerden que el niño era más pequeño y también estaba en una zona mucho más amplia. Todo marcha a la perfección. La dificultad más grande era que por el ángulo los pies chocaban con el techo y Josh, que ya llevaba varias horas atrapado, no podía doblar las piernas. Porque claro, o sea, tú lo levantas y luego se topa aquí. Tal vez sería necesario romperle las piernas, pero los doctores les advirtieron que podía tener un shock y ocasionar un paro cardíaco. Así que solo quedaba intentarlo. El método les permitió alar a John, pero los pies de John golpearon con el techo y una de las poleas se saltó de su punto de anclaje. Y John regresó a la posición inicial. Pronto John quedó inconsciente, pero antes emitió algunas respiraciones gorgoteantes que podrían indicar asfixia. Decidieron enviar a uno de los paramédicos para determinar si John todavía estaba vivo. El cuerpo humano puede sobrevivir aproximadamente 10 horas en una posición invertida de 90 grados, o sea, de cabeza. La posición de John era de 70 grados aproximadamente, lo que le dio más horas de vida. John sobrevivió 27 horas. Aquí hay algunas cosas que no incluyen la historia, pero hubo casos de voluntarios que terminaron heridos, que tuvieron que ir al hospital. Entra uno y luego, hey, yo no puedo seguir. Tiene que irse, recorrer la hora, porque no es como que los dos puedan pasar al mismo tiempo por el mismo sitio, sino que tiene que salir de ahí y luego entrar otro. A las 23:56 del miércoles 25 de noviembre, John Jones fue declarado muerto y, como no se pudo retirar el cuerpo de Jones, el lugar ahora se considera una tumba. Los visitantes de Naughty Potty hoy en día solo encontrarán una placa dedicada a Jones y hormigón vertido que sella la entrada de la cueva. Lo más triste de todo es que hicieron una película de esto y es una película turrísima. Se llama The Last Descendant. Aquí está, 5.5 de puntuación. Lo peor de todo es que cuando estuve leyendo un poco sobre esta historia, hay muchas historias así, o sea, hay mucha gente que se mete a cuevas. Encuentra otro hobby, amigo, encuentra otro hobby. Hemos llegado al final, gracias a todos los que siempre me están escribiendo cosas chéveres, les agradezco un montón. Y ya saben que ser amante de las cavidades no trae nada bueno.